Ya, vamos a empezar con mi defensa de la teonomía. Una pequeña exposición de la teonomía, pero antes vamos a hacer una introducción a todo este tema. A lo mejor hay algunos hermanos que no saben de qué se trata este video. ¿Ya? Tuvimos en mi página de Facebook un debate acerca de la ley, de la teonomía, con alguien que se llama... No, en realidad yo no conozco a mi contrincante, mi oponente, quien me propuso un debate. Y lo aceptó el debate. Y yo dije, ya, hagamos un debate, porque hace 4 años que vengo deseando un debate y sería excelente poder tener un debate. Creo que estas cosas se tienen que debatir, la autonomía es algo que no se ha debatido, que se deja a un lado. En realidad yo, a mi modo de entender, creo que se deja a un lado porque no se tienen respuestas a los argumentos de los teonomistas, de los reconstruccionistas. Mi contrincante se llama Norberto Castro. No tengo idea quién es él, no tengo idea, pero quiero que esto sea como un comienzo a una apertura a debatir seriamente, a debatir con argumentos y que esto empieza a surgir preguntas en los hermanos, en los cristianos, que se empiezan a preguntar, oye, ¿de qué trata esto? A ver, esta posición no es lo que yo pensaba o lo que me dijeron que era, sino que se empiezan a escuchar las partes, ¿me entienden? Y en ese sentido, yo, siendo sincero, no espero una gran respuesta de mi contrincante, pero no voy a entrar en él, ¿ya? Voy a hacerlo igual, este debate, voy a empezarlo. No espero, es más, no espero ni siquiera una respuesta, pero quizás sí, ¿ya? Uno nunca sabe. Quizás me sorprendan, a lo mejor me dejen en ridículo como me decía que me iba a dejar, porque él era muy erudito, ¿ya? Bueno, voy a dividir en 3 partes este debate. Espero tardarme no más de media hora. La primera es introducir al debate. ¿De qué estamos discutiendo? La segunda parte va a ser mi primer argumento y la segunda parte va a ser mi segundo argumento. ¿Ya? Para ello vamos a empezar introduciendo el tema. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos debatiendo? ¿Ya? Todo esto surgió porque yo publiqué un post que decía que el amor es poner en acción la ley de Dios. ¿Ya? Es una definición, a mi entender, bíblica, económica, cristiana, porque el amor es guardar los mandamientos del Señor. Si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. Si amamos a nuestro prójimo, es que estamos cumpliendo la ley que Dios nos ordena, sus mandamientos. Si amamos a Dios, es porque estamos cumpliendo el primer y gran mandamiento. Y para amar tiene que ser en los términos de la ley de Dios, no se puede ser en otros términos. Bueno, aquí estoy defendiendo un poco mi posición, solo que estoy diciendo, o sea, introduciendo a este tema para entender cuál es la discusión. Entonces, él respondió y dijo que, sarcásticamente, burlándose, diciendo que la ley de Dios no es amor. La ley de Dios es bestialidad, es brutalidad, etcétera, etcétera. Y para eso cito un texto, Deuteronomio capítulo 21, versículo 18, en el cual se ordena ejecutar a los hijos que son contumaces, rebeldes y que no se someten a la autoridad. ¿Ya? Y en ese sentido él lo citó burlándose de la ley de Dios, diciendo que eso no era amor, no era justo, no era nada. Yo personalmente pensé que era un cristiano antinominiano, después pensé que por su respuesta y lo que me respondía, pensé que no era cristiano, y luego él afirmó que era cristiano. Pienso que no es cristiano, pero bueno, eso lo van a juzgar quienes vean su respuesta, ¿ya? Por ahora vamos a introducirnos al debate. Entonces, vamos a discutir no esta ley, porque no nos vamos a ir en cosas pequeñitas, vamos a ir más atrás, algo más amplio, a algo que sostenga esta ley, ¿entiendes? Vamos a ir a lo filosófico, vamos a ir a lo que es un orden jurídico, vamos a discutir, ¿me entiendes? Este es el debate. No vamos a estar discutiendo el detalle de la ley, sino vamos a ver todo lo que viene de la ley en su totalidad. ¿Entiendes? Y por eso que yo lo quiero llevar para allá. Vamos a discutir lo que es un orden jurídico. ¿Qué es un orden jurídico? Es un orden de ley y de moral, sustentado por un Dios.
Esta es una declaración mía. Sustentado por un Dios. Todo orden jurídico tiene un Dios que entrega ese orden. ¿Ya? También se discute la fuente de la ley. ¿Cuál es la fuente de nuestras leyes? ¿Cuál es la fuente de la ley o la fuente verdadera de la ley para que una ley sea llamada verdaderamente ley? Estas son las cosas que en realidad se deberían discutir y no meramente detalles teniendo presuposiciones totalmente contrarias y no se discuten esas presuposiciones. Yo lo quiero llevar al ámbito de las presuposiciones, al ámbito superior, ¿ya? Por eso es que le digo filosófico, ¿no? La discusión es de presuposiciones entonces, y es moral, acerca de qué moral estamos aquí discutiendo, ¿ya? Él en sus comentarios decía que el Dios de los judíos era un invento de esos jodidos judíos, etcétera, etcétera. Por tanto, yo puedo entender a través de sus comentarios que él no cree en el Antiguo Testamento y cree que el Antiguo Testamento es una invención judía. Según sus propios comentarios, en realidad yo no lo conozco, ¿ya? No tengo idea quién es. Pero como se dio para un debate, bienvenido sea y ojalá pueda en un futuro debatir con algún pastor, con algún maestro que sea cristiano, o sea, bueno, digamos reformado o del ámbito protestante. La discusión entonces es de presuposiciones y es de moral y no se trata acerca de quién sabe más, ¿ya? La discusión aquí no se trata de demostrar que yo sé más que tú, que yo me he leído más libros, que no es de eso. Hay discusiones en las que sí se demuestra que se necesita un mayor conocimiento de temas en específico, pero ahora en este tema en específico no es acerca de quién sabe más, sino acerca de presuposiciones que chocan entre sí. Y esas son las presuposiciones que vamos a someter a prueba, ¿ya? O a discutir o a debatir. Entonces se trata acerca de sobre qué roca estamos parados, ¿ya? Y mi declaración es que yo estoy parado sobre la roca que es Cristo, sobre su ley, sobre su palabra, ¿ya? Y mi acusación es que mi contrincante y todos aquellos que no estén de acuerdo conmigo y que me tienen que demostrar que estoy equivocado, mi declaración es que todos aquellos que no estén de acuerdo conmigo con lo que yo voy a presentar hoy, están parados sobre la arena, sobre algo que es efímero, que se pasa, que se va, que es corrupto, que se corrompe, ¿ya? Todo aquel que no esté de acuerdo con esta posición con la cual yo voy a presentar, ¿ya? Me gustaría decir que no es que tenga que estar de acuerdo conmigo, no. Tiene que estar de acuerdo con lo que voy a presentar, que a mi modo de entender es la palabra de Dios, ¿ya? Y si usted no está de acuerdo, demuestre que yo estoy distorsionando la palabra de Dios y que no estoy de acuerdo con el cristianismo y con la verdad de Dios, ¿ya? Pero en ese sentido lo remito a las escrituras, ¿ya? Entonces, después de entender el nivel de discusión al que estamos llevando este debate, y espero yo llevarlo a ese nivel, y no meramente discutir Deuteronomio capítulo 21 de lleno, ¿no? Vamos primero a entender todo el asunto y luego a poder entender qué quiere decir Deuteronomio capítulo 21. Eso lo voy a tratar. De hecho, aquí tengo preparado la estructura de la ley de Dios, cómo es, pero eso lo voy a explicar en mi segundo argumento. Vamos a pasar al primer argumento, ¿ya? Pasemos al primer argumento. Para poder dar este argumento, primero debo dar ciertas premisas, ¿ya? Que son premisas, son presuposiciones para que sustentan mi declaración, ¿ya? La primera es que toda ley hereda la naturaleza de su fuente, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que toda ley hereda la naturaleza de su fuente. Quiero decir que la naturaleza de la ley que nosotros nos encontremos, cualquiera sea, vamos a poder ver sus atributos, y en esos atributos de la ley que podemos ver, vamos a ver reflejada en ella su fuente. ¿Me entienden? La fuente de la ley hereda los atributos, perdón, la ley hereda los atributos de su fuente. ¿Lo comprenden? Es súper claro, ¿no? Por ejemplo, una ley creada por hombres va a heredar la naturaleza del hombre. Por tanto, va a ser pasajera, va a ser imperfecta, y según el cristianismo y según la verdad que yo declaro, va a ser corrupta, ¿ya? La ley de Dios va a ser, en virtud de que hereda la naturaleza de su fuente, que es Dios, va a ser eterna, perfecta, santa, justa, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa es una de mis premisas básicas para mi argumento.
la fuente de toda ley, es el Dios de aquel orden jurídico, ¿ya? O la autoridad máxima, si le quiere llamar, si no quiere decirle Dios, ¿ya? Pero es el Dios, porque es la autoridad máxima. Por encima de aquella autoridad no hay nada más. Esa autoridad es independiente, ¿ya? Es soberana. Y por tanto, toda fuente de ley es el Dios de ese orden jurídico, el Dios de ese ordenamiento, ¿ya? Esa es mi segunda premisa. Y para ello voy a hacer una pequeña definición de ley. Bueno, no es pequeña, más o menos larga, pero una pequeña. La ley, según esta definición que yo vengo diciendo, para que sea verdaderamente ley, esto es, para que sea verdaderamente palabra, ley de Dios, debe ser una, porque hereda la naturaleza de Dios, que es uno, la unicidad de Dios, uno, indivisible, o sea, que no se puede dividir esta palabra, sino que es indivisible, es una unidad perfecta, ¿ya? Es como el Dios trino que tenemos, es uno, perfecto, una unidad perfecta, pero también se muestra una pluralidad y se muestra una diversidad en la unidad de este Dios trino, ¿ya? Por eso es que creemos en la doctrina de la Trinidad, que es un solo Dios en tres personas, dos conceptos distintos, un solo Dios, tres personas, ¿ya? Entonces esta ley hereda la naturaleza de Dios y se hace una e indivisible, como enseña el Salmo 110, versículo 160. ¿Ya? No lo vamos a leer porque no me quiero tardar mucho, no quiero tardarme más de media hora. Por tanto, los textos ustedes lo pueden anotar. Es eterna, como enseña el Salmo también, el Salmo 119, versículo 18. La naturaleza de la ley, para que podamos llamarla ley, en verdad, tiene que ser, vamos con que tiene que ser una e indivisible y eterna, como enseña Salmo 119, versículo 89, el Salmo 142, el Salmo 119, verso 142, y Santiago capítulo 2, verso 15. Veamos Santiago capítulo 2, verso 15 rápidamente. Santiago capítulo 2, verso 15 dice: dice, no, es 2.15. 2.12, perdón. Así hablará y haced todos los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No, perdón, es 1.25. Ahora sí, 1.25, discúlpenme. Es que son dos textos que son muy parecidos. 1.25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Es perfecta la ley. Otro atributo, es perfecta, es eterna. Es el camino de la libertad, como también enseña el mismo pasaje que habíamos leído. Y como enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12, la ley es justa, santa y buena. Y todos estos textos de la Escritura hablan acerca de la ley de Dios, acerca de lo que conocemos como los 10 mandamientos, como conocemos la ley de Moisés, pero más aún y más ampliamente como con lo que conocemos como la palabra de Dios, las santas escrituras. Esas son la palabra ley de Dios, porque la fuente de nuestra ley, de la ley de Dios, la fuente es Dios, y su palabra tiene estos atributos: perfecta, eterna, absoluta, justa, santa, buena, es el camino de la libertad, es eterna, etc. Y al tener esos atributos podemos decir que es esta la ley de Dios, esta, la ley. Lo único que podemos llamar verdaderamente ley es esto. Todo lo que los hombres llamen o digan que son leyes, esas leyes que crean en los senados, no son leyes, no son más que palabra de hombres. Y como tal van a pasar. Y eso lo podemos ver en la historia. Uno puede estudiar un poquito la historia del derecho y va a ver que miles y miles de leyes se han creado, y así como se han creado han dejado de ser. Hace unos años atrás en Chile se condenaba la sodomía. Hoy se promueve la sodomía. Vemos que la ley del hombre hereda su naturaleza. Es mutable, es imperfecta, es corrupta, etcétera, etcétera. La ley de Dios es perfecta, es justa, es eterna.
Entonces, mi declaración o mi afirmación con respecto a mi primer argumento es que solo podemos llamar ley a la palabra ley de Dios. Solo podemos llamar ley a la escritura. ¿Ya? Nada más puede ser llamado ley. No existe una ley natural que está ahí y que nosotros debemos observarla y aprender de ello y extraer lo mejor de ello. No. Solo podemos llamar ley lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Deuteronomio capítulo 4, verso 3 me parece. Vamos a leerlo rapiditamente para sostener esta declaración. Fijémonos lo que dice lo que dice Moisés. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Aquí podríamos decir, como es la ley de Moisés, Moisés es el autor de la ley, por tanto es él el autor, no Dios. No se equivoque. Dice, para que los ejecutéis y viváis y entréis en la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Los mandamientos que Jehová ha dado y que a través de Moisés ha ordenado. Y fíjense lo que dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Aquí está hablando acerca de lo que pasó en el desierto, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros seguiste a Jehová vuestro Dios todo y todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Todo lo que dice Moisés es lo que Dios le mandó decir. Así de claro. Y Nehemías capítulo 9, verso 13 dice, rápidamente, Nehemías capítulo 9, verso 13, dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste justos juicios, leyes verdaderas. Aquí, obviamente, por implicación está diciendo que todas las demás leyes de los hombres son mentirosas, son falsas, ¿ya? Leyes verdaderas, dice, y estatutos y mandamientos buenos, ¿ya? El testimonio de la misma palabra de Dios, el testimonio de Dios mismo acerca de su palabra es que ella es buena, es eterna, es perfecta, es justa, es verdadera. Entonces, mi primer argumento es que solo podemos llamar ley la palabra ley de Dios. Por tanto, espero yo que demuestren que mi primer argumento está equivocado y que lo pueden destruir. Mi segundo argumento. La naturaleza de la ley y Deuteronomio capítulo 21, 18. ¿Ya? La naturaleza de la ley. La ley, al heredar la naturaleza divina, es indivisible. Esto ya lo he dicho. Es una y es universal. Y es ¿qué quiero decir con universal? Abarca todas las relaciones humanas. Todas. La unicidad de la ley de Dios la podemos observar en cómo se nos presenta en el texto divino. Y para ello he preparado esta pizarrita con la estructura que se nos presenta en la ley de Dios, en la palabra de Dios. La palabra ley de Dios. Lo que nosotros nos referiremos a modo didáctico a una estructura de la ley, vamos a llamar ley o palabra básica o la ley básica a los 10 mandamientos. Eso es como son las palabras básicas, fundamentales, de las cuales sale toda la justicia, toda la verdad, toda la bondad, todo lo que es toda acción caritativa, tiene que estar acorde a esas 10 palabras que tienen en sí misma toda la revelación de la justicia, de la bondad, de los caminos de vida de Dios. En ellas está encerrado el camino de vida. Como Dios creó la realidad y creó la vida, Él también ordena que la vida se deba vivir en sus términos. Y eso está ahí. En esos 10 mandamientos está la ley. Eso es la ley. La segunda parte que nosotros a modo didáctico hacemos como estructura de la ley, la llamamos norma jurídica o casuística. Lo que se nos presenta en la mayoría del libro de los primeros 5 libros, o llamados Pentateucos, o lo que llamamos Ley de Moisés, lo que se nos presenta en su mayoría son normas jurídicas o casuísticas, ¿ya? O normas que van al caso. Y también en todas las escrituras, los libros históricos, los salmos, etc., tenemos
antecedentes históricos acerca de lo que, cómo Dios ha juzgado, los juicios que Él ha dado y cómo ha tratado ante quebrantamientos de su ley básica o de las normas jurídicas que son aplicaciones de la ley básica, ¿ya? Y también tenemos una interpretación de la ley de Dios inspirada. ¿Qué mejor que eso? Dios nos entrega su ley, nos entrega aplicación de la ley, que son las normas jurídicas, a un caso específico, aplicación de la ley a un caso específico. Tenemos antecedentes históricos de cómo Dios ha aplicado esa ley en la historia, como por ejemplo podemos ver en los libros de los jueces, de los reyes, en los evangelios, etcétera, etcétera. Y también tenemos interpretación inspirada, que esto es, por ejemplo, los apóstoles interpretándonos la ley de Dios, el Jesucristo mismo, el legislador interpretando la ley de Dios. Y ahí vemos la estructura, ¿ya? Y para ello vamos a dar mi segundo argumento. Mi segundo argumento entonces es que Deuteronomio capítulo 21 versos 18 en adelante, donde hablan que el hijo contumaz y rebelde debe ser ejecutado después de una presentación entre los jueces y que ellos juzguen según esta estructura de la ley y según lo que dicta la ley de Dios, eso es bueno y es justo. Y vamos a demostrarlo a través de esta misma estructura. Y aquí tengo varios textos en los que nos muestran la ley básica, que es el quinto mandamiento de honrar a padre y a madre. Tenemos la norma jurídica, la aplicación de la ley a un caso en específico. No es que el quinto mandamiento tiene que ver todo con esta ley, no. El quinto mandamiento, recordemos, es una ley básica que tiene contenido en sí mismo, en su contenido, todo lo que es la vida y cómo debe vivirse. ¿Entiendes? Es algo que va mucho más allá, que es insondable, que es imposible de conocer completamente. ¿Ya? Veamos entonces Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio 21, versículo 18, para ver el caso que se nos presenta. El caso que se nos presenta. Versículo 18 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, no es que tuviera cualquier cosa, sino es alguien que va a ser de su vida la delincuencia, va a ser de su vida la rebeldía, o sea, va a ser de su vida el mal y con ello va a ser el mal al prójimo, a la sociedad, va a contaminar con la maldad a la sociedad. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, ambos, los dos. Fíjense que primero hay un juicio, hay un primer tribunal, que es el tribunal de los padres, los cuales ellos juzgan y dicen: ¿sabes qué, esposa mía? Ya no podemos más, ¿qué opinas tú? Y empiezan a juzgar acerca de su hijo. Y ya no podemos hacer nada, así que vamos, ya que no nos obedece, ellos juzgan y llegan a un tribunal auxiliar, que los auxilie, para que juzguen. Y fíjense lo que dice: entonces lo tomará su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, o sea, los jueces, y a la puerta del lugar donde viva. La puerta del lugar donde vive es el lugar donde se juzga. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Ya? Fíjense que no son los padres quienes lo hacen. Primero pasa por un tribunal, que es el de los ancianos, los jueces, y luego el pueblo, todo el pueblo debe ejecutarlo después de que los jueces hayan llegado a la conclusión de que sí, este hombre rompe la ley de Dios. Veamos Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Otra norma jurídica que tiene mucho que ver con esto. Dice, versículo 16, dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Y recordemos, estas son leyes que han sido entregadas por Dios a Moisés para que Moisés las entregue a su pueblo. Recordemos que Moisés no era más que un mediador. ¿Y cuál es el juicio de Dios para los hijos rebeldes, contumaces, que maldicen a sus padres y a su madre? Maldición. Maldición y juicio. El antecedente histórico que podemos ver
y que yo se me puede recordar, porque deben haber muchos más, pero en las escrituras se nos presenta un antecedente histórico, y es Absalón. ¿Quién es Absalón? Bueno, los que sean buenos para leer las escrituras y les gusta la historia bíblica, Absalón es el hijo de David, ¿ya? Y es aquel que quiso hacerse rey porque sabía que su hermano iba a ser nombrado rey, ¿ya? Antes de que naciera Salomón, si mal no me equivoco. Entonces, este hombre se rebeló contra su padre y se proclamó rey y se iba a enfrentar contra su propio padre, o sea, estaba maldiciendo, estaba rebelándose contra su propio padre. Y pueden ustedes leer desde 2 Samuel capítulo 15 en adelante, hasta 18 y 19, y van a ver cómo termina en la historia. Dios se encarga de que ese hombre sea ejecutado, sea muerto. ¿Ya? Vemos un antecedente histórico. Y vamos a ver una interpretación inspirada de Proverbios capítulo 28, versículo 24. Esta es una interpretación de Salomón acerca de la ley. Proverbios 28, verso 24. Dice, el que roba a su padre o a su madre, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Compañero es del hombre destruidor. ¿Ya? Destructor es lo mismo. ¿Ya? Está en compañía del destruidor y por tanto es un mal a la sociedad. Es un daño que le hace a la sociedad. Proverbios capítulo 30, verso 17, ya estamos por terminar. 30, verso 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. O sea, la destrucción, la muerte, la maldición sea sobre él. ¿Ya? Mateo capítulo 15, versos 4 al 6. Mateo 15. Veamos que aquí no se trata acerca de cualquier rebeldía de un hijo de que no quiere hacer su cama o que no quiere comerse la comida. No, estamos hablando de una rebeldía que va a un grado mayor, que se ve que ese sujeto, ese hijo, se está transformando que se va a transformar en un delincuente, que lo único que va a hacer es daño a la sociedad. ¿Ya? De eso se está tratando, no se está tratando de cualquier rebeldía de un niño que el padre se aproveche y llegue y lo mate. No, ahí el padre sería ejecutado por asesino. Mateo capítulo 15, versos 4 al 6. 15, 4 al 6 dice, porque Dios mandó diciendo, está diciendo nuestro Señor Jesucristo, está poniendo en boca del Dios Trino, o sea, de sí mismo, porque Él es Dios, ¿ya? Él es la segunda persona de la divinidad, dice, podríamos leerlo así, porque yo he dicho en el principio, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Ya? Y eso lo vimos que está comprobado en la ley de Dios. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense cómo Jesucristo está poniendo en alto la ley de Dios y demostrando cómo los fariseos y los judíos, con su falsa religión, estaban invalidando la ley de Dios con sus tradiciones. O sea, que nuestro Señor Jesucristo está sosteniendo todo esto que está acá. ¿Ya? Está validándolo, está poniéndolo en alto. Es más, está diciendo, yo mismo fui el que lo entregué, porque es Dios el que ha declarado tal cosa. Efesios capítulo 6, del 1 al 3, es un pasaje muy clásico, muy conocido por todos, es que hijos honran a su padre y su madre, que es el primer mandamiento con promesa. Colosenses 3:20, que es la visión positiva de la ley, ¿ya? No la visión del castigo que viene por la desobediencia. Y así vemos cómo actúa la ley de Dios, la palabra de Dios. Y entonces mi argumento es que Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 es bueno, es justo, es santo, es perfecto, es una ley justa y que todos deberíamos obedecer. El principal problema es que el cristianismo ha abandonado la sociedad, ha abandonado su misión y por tanto le ha entregado el mundo y la cultura a los impíos. Y los impíos han hecho sus propias leyes, han tomado sus propios dioses con los cuales han creado sus propias leyes, y de modo que tenemos un orden jurídico totalmente contrario al orden de Dios. De modo que no podemos aplicar en estos momentos, así como los judíos no podían aplicar la pena de muerte en los tiempos en los que eran
cautivos por Roma, por castigo de Dios, así nosotros estamos hoy en día, en el que no podemos aplicar estas leyes hoy en día. No podemos hacer justicia, no podemos andar en justicia, en amor, en piedad. Termino con Juan capítulo 14, versículo 15, para comprobar que la ley que es esta es la ley de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 14 y ya terminamos. Espero no haberme alargado tanto. Juan capítulo 14, verso 5 en adelante. Dice así. 14:15, perdón. Ya no os llamaré. No, 14, estoy en el 15, perdón. Ahora sí. 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos a Jesucristo, guardaremos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? ¿Cuáles son sus mandamientos? Él es Dios. La palabra que Él trae no es suya, sino que es del Dios Trino. Fijémonos lo que dice en los versículos siguientes. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La Trinidad aquí. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me ve más. Sigamos en el 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. Y fíjense lo que dice en el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Sus mandamientos guardará. Y mi palabra, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Fíjense, no es de nuestro Señor Jesucristo, sino del Padre que me envió, del Dios Trino, de Dios, el que le habló a Moisés, el que le habló a Elías, el que le habló a los apóstoles aquí y el que le habla a nosotros hoy a través de su palabra. Concluyo entonces de que la única ley que podemos llamar verdaderamente ley es la ley de Dios. Todo lo demás es palabra de hombre y por tanto, como dije en el principio, yo sostengo que estoy parado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que no esté de acuerdo con esto que he presentado hoy está sobre la arena, está sobre la impiedad, está en completa y absoluta enemistad contra Cristo. Y yo espero ahora la respuesta de mi contrincante. Dudo que me la dé, pero cumplo con mi parte, presento mi argumentación y espero que me demuestre con su erudición, como él había destacado que era tan erudito y que me iba a dar cátedra. Espero que me dé cátedra y demuestre que estoy equivocado. Hermanos, Dios les bendiga, un abrazo y espero que haya sido de bendición este video. Saludos.